pena ese criollo rodear, va alumbrando con su voz la oscuridad. Hay dos grandes hechos decisivos para nuestra independencia. El 20, cuando él se queda y conserva la Fuerza Armada, y luego el 28, cuando conquista las Misiones y arma el lío que termina definiendo la independencia nacional al meterle todo el barullo al imperio adentro. El doctor Sanguinetti se refiere a que hay dos grandes hechos protagonizados por Rivera que favorecen el logro de la independencia nacional. Vamos a examinar cada uno de los hechos que cita. 1. Dice que Rivera en 1820 se queda y conserva las Fuerzas Armadas. Este planteo no se corresponde a la veracidad de los hechos. En 1820, cuando Artigas se retira derrotado y traicionado a Entre Ríos, Rivera se somete a las fuerzas del Imperio portugués el 2 de marzo de 1820 en Tres Árboles. Posteriormente, el 28 de marzo de 1820, concurre a Canelones con una fuerza de 400 hombres, es recibido por Lecor y desfila con sus soldados frente al mismo, donde acepta someterse al Imperio portugués y al rey de Portugal a cambio de que se le otorgue el grado de coronel de dicha fuerza. Rivera queda encargado del regimiento de dragones de la Unión, en que también pasa a servir Juan Antonio Lavalleja de regreso de la isla das Cobras. Hago constar que Juan Antonio Lavalleja al poco tiempo se aleja de Montevideo y abandona el uniforme portugués para ir a la Argentina e ir preparando la Cruzada Libertadora de 1825. Por lo tanto, no es verdad que Rivera se mantuviera en la banda oriental al mando de fuerzas orientales después del retiro de Artigas. Rivera se hizo súbdito del rey de Portugal y vistió ese uniforme hasta el 1825, durante 5 años, con las consiguientes ventajas personales que obtuvo de ese sometimiento. El segundo hecho decisivo citado por Sanguinetti y llevado a cabo por Rivera en pro de la independencia nacional está referido a la conquista de las Misiones en 1828 y que arma el lío al meterle todo el barullo al imperio portugués adentro. Comentario y hechos históricos. Es confuso lo que expresa Sanguinetti textualmente, de que con la conquista de las Misiones Rivera mete todo el barullo al imperio portugués. Recordemos que previo al año 28, Rivera también había abandonado la cruzada de los 33 orientales, radicándose en la Argentina, donde en convenio con Dorrego, gobernador de Buenos Aires, tomó la difícil empresa de conquistar los 7 pueblos de las Misiones orientales. Estos detalles fueron explicitados en la parte 2 de las refutaciones, en que Rivera conquista las Misiones, prácticamente saquea las Misiones que están abandonadas desde que los jesuitas concluyeron su labor con los indios guaraníes. Con el trofeo conquistado, que eran miles de soldados guaraníes hambrientos que lo siguieron, miles de vacunos y carretas con elementos tomados de las edificaciones, campanas de iglesia, etc., Rivera envía una carta a Dorrego con fecha 16 de mayo de 1828, ofreciéndole el resultado de su conquista como ganancia para la Argentina. Ver la carta en parte 2. El destino quiso que Dorrego fuera asesinado por Juan Lavalle, que luego sería amigo de Rivera. Y entonces éste envió un comisionado, Manuel Alejandro Pueyrredón, desde el Cuareim hasta Canelones, donde estaba instalado nuestro gobierno provisorio. En las memorias de Pueyrredón detalla sus conversaciones con Lavalleja, en que lo convence de que Rivera desea donar a los orientales el botín conquistado en las Misiones. Después de varios cabildeos, en que algunos de los integrantes de la constituyente gritaban: ¿qué busca ese fascineroso? Se dice que ha pisado el territorio, que salga, que se lo ponga fuera de la ley, etc. Consigue Lavalleja convencerlos con las argucias que Rivera manda decirle por Pueyrredón,
y aceptan que entre nuevamente al Uruguay. Entonces Rivera funda Bella Unión y deja a los guaraníes allí como fuerza de reserva y promesas de ayudarles en su subsistencia. Esta ayuda no se cumplirá y por eso años más tarde, siendo Rivera presidente, se producirá la sublevación de los pobladores guaraníes de Bella Unión, ayudados por un resto de charrúas escapados de Salsipuedes. Por lo tanto, lo que expresa el señor Sanguinetti de que Rivera en 1828, de que la conquista de las misiones facilitó la independencia de nuestro Estado, no es verdadero. Si el general Lavalle no hubiera dado muerte a Dorrego, las misiones conquistadas habrían pasado a poder de la Argentina. Veremos nuevamente parte final de la carta Rivera-Dorrego de fecha 15 de mayo 1828. Vamos a leer la parte final de la carta que envía Rivera a Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires. La conducta observada por la tropa de mi mando ha sido ejemplar. Jefes y oficiales, sargentos, cabos y soldados, todos los recomiendo a vuestra excelencia por creerlos a todos dignos de su superior consideración, pues ni el hambre, ni el peligro, ni las innumerables fatigas hicieron jamás minorar su decidido valor, empeño, constancia y patriotismo. No es menos digna de la consideración de vuestra excelencia la conducta de los indios minuanos y charrúas, que al mando de los caciques Polidorio y Juan Pedro acompañaban, bajo la dirección del capitán don Juan Francisco Fernández. Esto es cuanto la República Argentina ha ganado. En adelante pondré en conocimiento de vuestra excelencia cualquiera otra ocurrencia que tenga lugar por estos destinos, felicitando a vuestra excelencia por este triunfo y asegurándole la alta consideración con que reitero a vuestra excelencia mi más singular afecto y distinguido aprecio. Está firmado por Fructuoso Rivera. Al excelentísimo señor gobernador, encargado de la dirección de la guerra, don Manuel Dorrego. Uruguaya, luego primer presidente de la República, que también es una contribución esencial a la institucionalidad del país, esencial. Rivera subió en octubre y bajó en octubre. Él decía, no, pero el próximo lo vamos a elegir en marzo, el próximo presidente. No importa, yo me voy en octubre, 23 de octubre, entré 23 de octubre me voy. Es decir, es un caudillo muy institucionalista, como en general lo son todos los nuestros, digamos. El doctor Sanguinetti dice que por ser constitucionalista, Rivera ocupa la presidencia estrictamente desde el día de su nombramiento, 24 de octubre de 1830, hasta la finalización del período. Comentario. Los hechos no demuestran lo que dice el doctor Sanguinetti, puesto que Rivera recién se hace presente a ocupar el sillón presidencial el 6 de noviembre de 1830. Rivera acostumbraba pasar largas temporadas en Durazno por ciertas razones particulares y sentimentales que no vienen al caso de escribir, pero no ocupaba la presidencia con regularidad. También para la operación contra los charrúas se ausenta el 1 de enero de 1831 y vuelve en junio de ese mismo año, o sea que desde que fue nombrado presidente en 7 meses aproximadamente de vigencia en el mando, solo está 54 días. Conste que la operación de los charrúas fue el 11 de abril de 1831, pero tampoco regresó después de esta masacre, sino que lo hizo 2 meses después. Hay cartas de su amigo Julián de Gregorio Espinosa en que lo aconseja, lo insta a que debe ocupar el sillón presidencial porque es lo que corresponde a un buen presidente y a un buen gobierno. El gobernante, el genial político que después de la gran batalla de Ituzaingó, esa gran batalla, él dice, esto va a seguir empatado toda la vida, hay que desempatar el partido, ¿no? Hay que desempatar el partido. Vemos que el doctor Sanguinetti expresa de Rivera: el gobernante, el genial político, que después de la gran batalla de Ituzaingó, esa gran batalla, dijo, esto va a seguir empatado toda la vida, hay que desempatar el partido, etcétera, etcétera. Aclaración y refutación. Hay un hecho que se desconoce bastante en el Uruguay, por lo tanto vamos a reiterarlo.
Por motivos que no interesan al tema, Rivera abandona a la Cruzada Libertadora el 24 de julio de 1826 y viaja a la Argentina, sin volver al Uruguay hasta fines de 1828. Por lo tanto, en la decisiva batalla de Ituzaingó, a la cual ya nos hemos referido, Rivera no participa, no presta su ayuda en el momento decisivo en que el ejército oriental había quedado apenas con 3.000 soldados. De este modo incumplió la ayuda prometida a Lavalleja en el abrazo del Monzón. Pero por suerte en Buenos Aires se entendió necesario salvar a la provincia oriental al enterarse de una próxima invasión de los brasileiros que sería definitiva. El Estado oriental quedaría entonces para siempre bajo el dominio del Imperio del Brasil. Para eso se dispone que el general Alvear auxiliara con 4.000 soldados a los orientales, formando el llamado Ejército Republicano, pasando sorpresivamente al Brasil hasta Ituzaingó. De este modo, el 20 de febrero de 1827, sorprenden a unos 9.000 soldados imperiales y se produce la derrota de los brasileros. Esta victoria fue fundamental y así se inició el camino y las tratativas que declararían libre e independiente a la provincia oriental para siempre. Pero Rivera no participó en ninguna de estas operaciones decisivas. Fuente: Ensayo de Historia Patria, HD, tomo 1. Evidentemente, cuando Rivera se subleva contra Oribe, no está actuando en términos institucionales. Pero si no se mira el tema exclusivamente desde una óptica simplista y se recuerda que Oribe había suprimido el cargo de comandante general de la campaña y después lo había vuelto a crear para nombrar a su hermano, que era una manera, que Rivera consideró que lo hería directamente, lo ofendía directamente. No es que uno lo vaya a justificar, pero en el contexto de aquel tiempo se puede entender perfectamente que haya optado por la sublevación armada, ¿no? Lincoln Maistegui dice apoyar todo lo dicho por Sanguinetti, con lo cual las refutaciones realizadas también se aplican a su pensamiento. En este fragmento dice Maistegui: evidentemente, cuando Rivera se subleva contra Oribe no está actuando en términos constitucionales, pero como Oribe había suprimido el cargo de comandante general de la campaña y lo vuelve a crear para nombrar a su hermano Ignacio, era una manera que Rivera consideró que lo hería. Se sentía herido por no haber sido él el nombrado, y se comprende perfectamente que haya optado por la sublevación armada. Refutaciones. Recordemos que después de la presidencia de Rivera, el segundo presidente constitucional es el general Manuel Oribe, elegido con fecha 1 del 3 de 1835. Una de las acciones del nuevo presidente fue devolver a Lavalleja la administración de sus bienes que fueran confiscados por el gobierno de Rivera. También analizó los gastos de la administración anterior, encontrando irregularidades que alcanzaban a 2 millones de pesos. Pero quizás lo más importante fue que, el 9 del 2 del 36, Oribe suprime la comandancia general de la campaña para restablecerla poco después y confiarla a su hermano Ignacio Oribe. Esto terminó por exasperar al general Rivera, que resolvió lanzarse a una revolución contra el gobierno. Es así que se subleva contra Oribe el 16 de julio de 1836. El señor Maistegui justifica a Rivera que violara la Constitución, iniciando la guerra contra el gobierno legítimo de Oribe. La batalla más famosa de esta guerra es la de Carpintería, que es donde surge la divisa blanca con la frase «defensor de las leyes», y la divisa colorada, que como dijimos sustituyó la celeste, dado que se había desteñido con el paso de los días. Concretamente, Maistegui defiende la violación a la Constitución efectuada por Rivera. Fuente: Ensayo de Historia Patria, HD, tomo 2.